Primero felicitaros. Habéis pasado el MIR, habéis superado esta última prueba, erais médicos, que nadie os engañe, no sois médicos ahora, lo erais antes cuando sacasteis la carrera y habéis pasado el MIR. Entonces, sois mucho más grandes que el amor, pero sois mucho más grandes que el MIR. El MIR lo único que dice es cómo has quedado en el MIR, ¿vale? No dejéis nunca que nadie intente clasificaros por el puesto que habéis sacado en el MIR, ni por el hospital que habéis cogido, ni por la especialidad que habéis cogido. Sois médicos, todos, y vais a hacer medicina y vais a dar lo mejor de vosotros. Así que nadie os ponga nunca una clasificación por es que tú eres un 4 cifras, un 3 cifras o un 2 cifras. El MIR está pasado y no vale para nada más que para poner un orden a la hora de pulsar un botoncito. Punto. ¿Vale? Entonces, una vez dicho eso, es que es la discusión que más veces he tenido en el hospital con mis compañeros de interna, con lo de que habría que poner una nota de corte en el MIR. Mentira, el MIR es un examen para clasificar, no para saber lo que sabemos ni lo que dejamos de saber, porque entonces tendría que estar muchísimo mejor diseñado. Todos habéis visto que tiene montones de preguntas impugnables. Así que, entonces, que nadie os clasifique por el MIR que habéis hecho y no dejéis nunca que nadie diga habría que poner una nota de corte para dejar venir al hospital. Que la pongan en la carrera si quieren hacerlo más restrictivo, pero no en el MIR. El MIR es para el orden de pulsar el botón. ¡Un aplauso! Es que si no empiezo la charla con una cosa emotiva, pues luego ya no hay... ¡Guapo! Vale, entonces, medicina interna. Ahí pone el ranking de medicina interna, luego vamos a eso. Primero, ¿qué es medicina interna? Todos lo sabéis. Si hay algo por lo que obligatoriamente se rota durante la carrera es medicina interna. Vale, esa no es la medicina interna, porque se rota en hospitales universitarios, que son hospitales grandes por definición, y donde medicina interna es donde más maltratada está, casi por definición. Casi, no siempre. La verdad, la medicina interna, donde para mi gusto y el de Luis se debe hacer es en el hospital pequeño. ¿Por qué? Pues porque medicina interna tuvo una evolución. Años 60 todo era medicina interna, 4 frikis se especializaron. Años 70 empezaron a crecer las especialidades. Años 80 y 90 crecen las especialidades, atrofian a la medicina interna. De ahí son un montón de hospitales grandes y tienen esa estructura. Años 90, alguien decide echar cuentas y se da cuenta de que los internistas son más rentables porque hacen menos pruebas, porque ven mayor rango de patologías, porque no saben decir eso de esto no es mío, que lo vea otro, con lo cual con una plantilla de 12 internistas puedes hacer mucho más que con 6 cardiólogos y 6 neumólogos. Entonces, los hospitales que se han abierto en el año 2007 están formados todos con una plantilla muy grande de medicina interna y 2 cardiólogos, 2 neumólogos, 2 de todo. Luego, medicina interna, realmente donde está orientada hoy día es hacia el hospital pequeño, donde somos el plurivalente, el que hace de todo. No somos house, ¿vale? Lo siento, no somos house. Si alguien quiere hacer interna para ser house, primero va a tener que ser médico interno, residente, y pasarán cosas como la que me pasó a mí una guardia, que me avisó el cirujano, oye, mira, que hemos operado a un paciente de apendicitis y tenía fallo renal cuando vino a urgencia y lleva 24 horas con suero y no ha mejorado. Me acerqué a la planta de cirugía, veo que pasa una enfermera con un bote de orina lleno de sangre y le digo a la cirujana, jo, como esa sangre sea del paciente que me has llamado, a lo mejor tiene una vasculitis. Va a comprobarlo, oye, que esa orina era de nuestro paciente. Hematuria, proteinuria mientras vino a urgencias, apendicitis, IgA alta, glomerulonefritis mesangial, era un brote de sonleigenos que debutó con una apendicitis, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, tienes que estar de guardia en el hospital, tienes que estar pringando, como otro cualquiera, ¿vale? Viendo un montón de lo que se suele llamar morralla, es decir, pacientes que no son interesantes porque no es medicina de la última página y de la letra pequeña del Harrison, pero que son pacientes que hay que tratar y que tú eres el más capacitado para tratarlos bien y ayudarles a superar su problema, ¿vale? Luego, esos pacientes, aunque no sean de publicarlos en un caso clínico ni de contarlos aquí, son igual de importantes, igual de agradecidos y, sobre todo, son los que más se van a beneficiar de vosotros porque ese otro pasa una vez en 4 años, pero la insuficiencia cardíaca que tienes que saber manejar la ves todos los días, ¿vale? Entonces, el médico internista es a la vez el médico de lo frecuente y el médico de lo más infrecuente porque siempre te buscan cuando las cosas van mal, ¿vale? El médico internista en España es muy hospitalista y una tendencia que en medicina interna es hospitalización. En el resto del mundo, interna tiene otras cosas, tiene consultas monográficas, hospitalización en domicilio,
En España eso está un poco atrofiado, pero bueno, la Sociedad de Medicina Interna quiere hacerlo crecer. Luego eso es algo que debéis tener en cuenta si vais a escoger interna, ¿vale? Que no sea absolutamente todo hospitalización, porque puede merecer la pena centrarse en un área específica, como por ejemplo riesgo cardiovascular, patología eminentemente prevalente en la sociedad actual, o por ejemplo hospitalización a domicilio que está en pañales. Entonces, ¿dónde hacer medicina interna? Vale, el ranking de medicina interna que os voy a decir es el ranking de Juanmi. No es el ranking de medicina interna, no hay un ranking de medicina interna, porque no hay una medicina interna, hay muchas, la que tú quieras hacer, ¿vale? Entonces, la medicina interna en el hospital grande tiene el problema de que los pacientes van, como dice Luis, a los servicios médicos, porque son muy grandes, son muy capaces, y entonces acaba ingresando el paciente pluripatológico, anciano o con patología de poca monta y que a nadie le interesa, pero que a nosotros sí. En cambio, en el hospital pequeño, mis adjuntos todas las mañanas protestan por lo mismo. Es que estos digestivos no se ingresan nada. Brote de colitis ulcerosa, estamos sobrecargados, tenemos 10 camas, hay 20 pacientes ingresados, no damos abasto, que ingresa interna. El adjunto se cabrea y tú te frotas las manos. Una colitis ulcerosa, qué bien, qué bonito, ¿vale? Entonces, el hospital pequeño tiene esas satisfacciones, que como medicina interna es también el rebosadero, pero porque los servicios médicos son defectuosos en cuanto a tamaño, pues entonces vas a poder ver mucha más patología, ¿vale? El hospital pequeño no es la panacea, porque los servicios médicos son defectuosos y tú no estás 100% del tiempo en medicina interna, sino que tienes que rotar y tienes que aprender las subespecialidades médicas. Entonces, si en tu hospital no hay digestivo, pues puede que veas muchos pacientes de digestivo durante la residencia, pero puede que tu formación no sea la adecuada en patología digestiva, ¿vale? Eso dependerá de cada hospital en concreto. Por ejemplo, en Móstoles no hay digestivo, pero los internistas están muy formados en digestivo y los residentes acaban sabiendo mucho de patología digestiva. En otros hospitales puede haber un servicio de digestivo muy bueno, que hagan ecoendoscopia, que hagan la leche en vinagre, lo que sea, pero que en cambio para el internista no sea interesante, porque a nivel clínico, a nivel enfoque diagnóstico del paciente con los medios básicos, no sepan hacerlo, piden todo a todos y a ver qué sale. Eso pasa a veces, ¿vale? No es muy habitual, pero puede pasar. Luego hay que buscar un punto de equilibrio, ¿vale? En cuanto a servicios médicos que te garanticen una docencia adecuada durante la residencia y servicios médicos lo bastante pequeños como para que veas patología lo bastante variada durante el tiempo que estás en interna. Por otra parte, hay 3 vertientes de ser médico: asistencia, docencia e investigación. Yo lo del día a la semana dedicado a la docencia de Fernando, pues es la primera noticia que tengo, ¿vale? Pero claro, efectivamente, en teoría, 70% de tu tiempo debería ser asistencia, 20% docencia, 10% investigación. Luego, un día a la semana deberías dedicarte exclusivamente a cursos y docencia a estudiantes, y un día cada 15, por esa regla de 3, deberías dedicarte exclusivamente a estar encerrado en tu despacho publicando. Y eso no se hace en medicina interna. Medicina interna es asistencial, ¿vale? Si queréis publicar, tenéis que escoger un hospital grande. Si queréis ver pacientes, uno pequeño. Cuando yo era R1, en el Congreso Internacional de Medicina Interna en Granada, un residente de un hospital grande, del Gregorio Marañón, Pablo Ryan, que es parte de la SEMI ahora mismo, llevó unos datos que había estudiado él mismo, en el que ponía una curva muy bonita en la que el número de publicaciones al finalizar la residencia de un residente de medicina interna era inversamente proporcional al número de pacientes que había atendido. Con lo cual hay que escoger, no hay un punto perfecto, ¿vale? Si quieres un hospital grande, publicarás más, pero habrás visto menos pacientes. Luego tu vertiente asistencial estará reducida. Si vas a un hospital pequeño, vas a tener una vertiente asistencial hipertrofiada y tu currículum, como el de Luis y el mío, va a ser nulo, ¿vale? Pero bueno, tenemos confianza en nuestras posibilidades y pensamos que, a pesar de todo, conseguiremos encontrar trabajo, ¿vale? ¿Qué más? Hay un punto intermedio, la curva se cruza, entonces se puede intentar encontrar un hospital que tenga actividad publicadora y que tenga suficiente actividad asistencial, ¿vale?